Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Un Café con Dios a través de la radio por internet, Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Les saludamos con muchísimo gusto en este martes. Hoy es martes y ya estamos en la primera semana, cumpliendo la primera semana del mes de mayo. Les saludamos con mucho gusto. Bendiciones para todos. También nos puede ver a través de las redes sociales, internet, Instagram y en YouTube, obviamente un poquito diferido en YouTube, pero estamos en los canales de Stereo Life Morelia. Ahí puede entrar a Facebook o también puede entrar por Fuente de Vida Morelia. Ese es otro canal, es otra entrada para que usted nos pueda ver en vivo y en directo. O bien usted puede a través de buscarnos esta mañana, inclusive buscar nada más en Facebook y ya le digo, dos canales, dos entradas, Fuente de Vida Morelia o Stereo Life Morelia. Estereolife, se escribe Stereo Life Morelia. Estéreo es algo doble, algo envolvente, y ese es el estéreo. Por eso dicen el estéreo de tu carro, eso es estéreo. Y el monoaural es nada más la pura, es un solo sonido, pero en estéreo las cosas se ponen interesantes, ¿sí? Y le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad también de hoy estar aquí en Stereo Life, la vida en estéreo. Así que gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros. Esto es Un Café con Dios. Y vamos a encomendarnos al Señor diciéndole: Padre Celestial, bendice, Dios mío, este tiempo en la radio. Prepara nuestro corazón para la palabra. Danos sabiduría del cielo, revelación a nuestro entendimiento, para ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, estaba leyendo yo el libro de Eliseo, que fue el que comentábamos el día de ayer. No es un libro de Eliseo, sino es el libro de Reyes, donde está la historia de Eliseo. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo, vamos al capítulo 2. Es una historia que se cuenta allí de cuando el profeta Elías asciende al cielo y se queda el profeta Eliseo, que era su ayudante. Y entonces, antes de despedirse, antes de irse, le dice el profeta Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. O sea, dime qué quieres que te dé de herencia, qué quieres que te dé de legado. Y él pide una doble porción de la unción que tenía el profeta Elías. Y efectivamente le dice: mira, si me ves a la hora de que voy a partir, te va a tocar. Si no me ves, no. Entonces yo me imagino que estaba bien atento a ese momento. Y sucedió que pasó un carro de fuego en medio de los dos, los separó, pero dice, y el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino. No dice que fue en el carro de fuego, dice que fue en un torbellino como subió al cielo. Independientemente de esto, se queda solo el profeta Eliseo y empieza su ministerio. Empieza a hacer lo que su maestro, su mentor,
el profeta Elías le había enseñado. Y efectivamente corroboramos esa doble porción de la unción. Pero cuando el primer milagro que sucede, que le sucede a Eliseo, es que él toma la ropa, él dice el manto que se le había quedado a Elías, y lo azota sobre el río, y el río se abrió, y entonces pasó Eliseo. Primer milagro. En la Biblia se narran 7 milagros de Elías y 14 de Eliseo. Así, por eso decimos, sí quedó su doble porción. Bueno, interesante esto. Todas son enseñanzas muy importantes. Eliseo regresa a Jericó porque había ido a Gilgal y después está regresando a Jericó, que es donde tenían más o menos su base de profetas. Allí tenían sus reuniones. Y él se regresa y le dicen: ¿y dónde está tu señor? ¿Dónde está el profeta Elías? Dice: se ha ido. Y le dicen: vamos a buscarlo, porque si se te perdió, vamos a buscarlo. Y envían, dice, 50 hombres a buscar al profeta Elías por diferentes lugares de la región, y no lo encontraron. Y les dice: ya les había dicho que él había subido al cielo. Cuando él llegó a Jericó, mire, vean, en el capítulo 2 de Reyes, del segundo libro de los Reyes, dice: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no les dije yo que ya ni fueses a buscarlo? El versículo 19: los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, es un lugar bonito. Yo no he ido a Jericó, pero dicen que en Jericó es un valle y se siembran muchas cosas, ¿sí? Pero algo que me llama la atención es ver en las fotografías de Jericó donde se dan los dátiles, ¿cómo se llaman? Las palmeras estas. Y se ve precioso. Y le dicen ellos al profeta Eliseo: mira, donde está la ciudad es un campo bonito, hay muchas buenas tierras, la ciudad está bien, pero tenemos un problema. Y es lo que nos pasa a nosotros. Puede ser que todas las cosas aparentemente estén marchando bien, pero de pronto tenemos un problema. Y ya estos hombres de la ciudad, dice el versículo 19, capítulo 2, versículo 19 del segundo libro de los Reyes: los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. O sea, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Está bonita la tierra, pero no produce. Algo anda mal. Y se dirigen a él porque saben que él tiene contacto directo con Dios. Porque en lugar del profeta Elías se ha quedado él. Y le dicen: mira, estimado profeta, sabemos que tú tienes buena relación con Dios. ¿Por qué no nos apoyas? ¿Por qué no nos ayudas? Y él dice una cosa, mire, versículo 20. Entonces él dijo: las aguas son malas y la tierra es estéril. Tráiganme una vasija nueva y poned en ella sal. ¿Se acuerdan que ayer veíamos algo así de las vasijas? El mismo Eliseo. Y dice: tráiganme una vasija, dice, y pongan en ella sal. Y se la trajeron.
Y saliendo, versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, donde nacía el agua, echó dentro la sal y dijo, fíjese la palabra, así ha dicho Dios, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. La palabra de Dios. El profeta Eliseo declara una palabra en el nombre de Dios. Y dice, Dios dice en este momento, yo sano estas aguas. Cuando Él hace un acto profético, así se llama, un acto profético, le pone la sal en el agua, en el manantial. Y declara la palabra. Dice, en el nombre de Dios. Dios dice así, yo sano, y dice este manantial, yo sano estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Yo, dice Dios, es el que sanó. Lo dice el profeta. Amados, hoy nuestra nación, nuestra vida tiene problemas. Probablemente usted está pasando por alguna dificultad. En el mundo hay muchas dificultades, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez, Dios es el que vence al mundo. Sí. El que no nos va a dejar solos. El que va a hacer que sucedan los milagros, las maravillas y señales. Y dice, no habrá ya más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese momento fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo en el nombre de Dios. Amados, necesitamos la sanidad de las aguas. Hoy uno de los problemas más graves que tenemos como nación es el agua. Hay sequías, hay problemas con el agua, hay agua contaminada. Entonces, hoy, hace unos años, ¿qué serán? 50 años, no se concebía el tener que ir a comprar agua para beber, porque agua había suficiente y en todos lados. Nacimientos de ríos, usted recuerda los ríos que venían de la sierra, bajaban aguas cristalinas, frías, transparentes, hermosas aguas. Hoy vaya usted y vea lo que está bajando de los cerros. En algunos sí es que baja algo, en otros ya nada, definitivamente nada. El problema del agua, no vamos a hablar sobre el problema físico del agua, sino del agua espiritual, porque para eso estamos aquí. El problema es que lo que da vida es el agua. Lo que hace que se produzca la vida, o se mantenga la vida, o se sostenga la vida, es el agua. El problema es cuando no hay agua. No hay agua ni para tomar, ni para asear la casa, mucho menos para regar el jardín, o no tiene ni siquiera para fregar los trastes, nada de agua. Entonces, eso es en lo físico. Ahora, hay sequía. Ahora, la sequía más importante no es esta. Esta como quiera la vamos a pasar. Yo sé que sí. Pero la sequía espiritual es la que está causando más problemas. En primer lugar, dice aquí que tenían problemas, dice en el versículo, creo que es deje ver, las aguas son malas, dice, y la tierra es estéril. En el versículo 19, la ciudad se ve bien, todo aparentemente está bien todo,
Aparentemente la sociedad está bien. No estamos en una pobreza extrema ni en miseria. Pero aunque la ciudad parece que está bien, por debajo está pasando problemas. Y en este caso era el agua física, pero para nosotros es el agua espiritual. Cuando no hay la sanidad de las aguas espirituales, dice, el pecado abunda. Y lo sabemos. Romanos 5:20 lo dice San Pablo, y dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues sí, pero ahorita está abundando el pecado. Y solo por la gracia de Dios no hemos sido destruidos. Así de fácil. Dice, por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, dice Jeremías. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. No, porque de otra forma ya nos hubieran desaparecido. Por tanta maldad, tanta muerte, tanta violencia, tanta inmoralidad sexual, tanta inmoralidad en todos los campos, tanta corrupción, tanta mentira. No, ya uno dice, no, es que esto no puede seguir así. Le estamos, como dicen en Centroamérica, topando la cuerda a Dios. Es decir, le estamos llenando aquí, decimos, el buche de piedritas a la gallina. Se va a morir. Y eso es lo que está sucediendo en lo espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? La sanidad de las aguas. La sanidad espiritual. Necesitamos volvernos a Dios. La cita de este segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillara mi pueblo, pero tenemos que ser humildes para volvernos a Dios. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré sus aguas espirituales. La sanidad de Dios es la que necesitamos en este tiempo. Mire, pueden haber muchos proyectos de los grandes inversionistas, de los grandes políticos, pero si esto no se sana, lo espiritual, estamos perdidos. Déjeme ir a una pausa. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré,
así. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Continuamos, queridos amigos, esto es Un Café con Dios. Espero que usted nos esté sintonizando a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. O también, si nos puede ver por Facebook, aquí estamos en vivo y en directo. Y como dicen, y a todo color. Gracias por acompañarnos. Tenemos saludos de gente que se está reportando a través de Facebook, me imagino, pero también a través de nuestro número de WhatsApp, que es 44 36 54 66 32. Lo repito, nuestro número para WhatsApp, 44 36 54 66 32. Ahí está. Gracias a Sandra Zúñiga por reportarse. Bendiciones, pastor. Dice Marilu Castel, Dios le bendiga esta mañana. Blanca Cecilia Mejía Velázquez dice: buenos días, pastor. Gracias a Dios por su vida y gracias por el amor y por ese don que Dios le ha dado. Eli Ramos dice: ya me desperté, pastor. Qué bueno, gracias. Marcela Espinosa, buen día, gloria a Dios por este programa. Bendiciones. Y sí, es cierto, estamos contentos. Estamos hablando acerca de la sanidad de las aguas espirituales. ¿Qué es lo que necesitamos para que... ¿Qué pasó? Dice allá cuando está Eliseo, dice: ya no habrá más en ellas más muerte ni enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad produce, la enfermedad produce muerte, y las aguas malas, hablando del problema espiritual, produce muerte. Y yo creo que nunca como ahora se ha estado haciendo énfasis o hablando tanto de este demonio de la muerte. Sí, porque la muerte, él tiene, como le diré, una autoridad que es quitar la vida. Vaya, es lo mismo. Pero Jesucristo venció a la muerte, dice la palabra de Dios. Él venció a la muerte y le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu cuchillo, ¿sí?, con el que tú haces mal? ¿Dónde? Dijo: yo te he vencido. Y en Colosenses dice que Jesucristo fue clavado en la cruz, y allí fue clavada el acta que nos era contraria a nosotros, el acta de sentencia de muerte. Dice, y allí se clavó esta acta, de manera que ya no hay condenación. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y entonces la muerte de nosotros, la muerte natural, solamente es un paso hacia la vida eterna. Esa es la fe y es la confianza que tenemos en Dios. Pero mientras todavía eso no sucede, estamos luchando contra la enfermedad espiritual, contra las malas aguas, contra el pecado, contra la tentación, contra todo esto que el enemigo se ha levantado contra nosotros para destruirnos. Y si usted puede ver o recordar más bien, cuando orábamos hacíamos aquella oración que nos enseñó Jesús, la oración del Padre Nuestro, que dice, al final dice: líbranos, mas líbranos ¿de qué? De todo mal. Amén. Esta parte yo se los he dicho muchas veces. Líbranos es la verdad. Libértanos, no nos dejes ahí, líbranos del mal. Y este vocablo en el griego, mal, no es tan
tan etéreo como tan, ¿cómo le diré? Tiene un significado, pues, sí tiene significado. Porque si usted habla del mal, pues habla así como, pues el mal puede ser esto, puede ser aquello. O sea, no está precisando. Pero en el griego sí se define qué es el mal. Y en primer lugar, el mal, por eso les dijo Jesús a sus discípulos cuando les enseñó al Padre Nuestro, tienen que terminar pidiéndole a Dios, al Padre Celestial, que les libre del mal, de la pobreza, número 1, de la miseria, ¿sí? Número 2, del dolor, y número 3, de la muerte, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, otra vez, el número 1 es pobreza, que es lo mismo que miseria, que es lo mismo no tener nada, que no tener recursos. Eso es el número 1. Dice, pídenle a Dios que los libre de eso. Pero nosotros nada más hacemos, líbranos del mal, y ya ni sabíamos de qué. Yo les he comentado que cuando yo estaba niño, yo oía que me decía la abuelita, líbranos del malamén. Y yo decía, ¿quién será el malamén para que nos libre? Y pero no, dice, líbranos del mal, y luego dice amén. Entonces, ese mal, la primera parte es, dijimos, pobreza, miseria, escasez. No tengo trabajo, no me alcanza, no me rinde. Eso es lo que debes pedir a Dios al final. Segundo, el segundo punto es el dolor. El dolor espiritual, el dolor físico, el dolor en todo. No solamente te duele cuando te machucas un dedo, no, te duele, ¿sí?, cuando tienes un problema, cuando tu hijo tiene un problema. Te duele que tu hija, ¿sí?, esté peleando un divorcio. Te duele que la gente que tú esperabas que te agradecieran o que te apoyaran, te dieron la espalda. Te duele que tus padres te rechacen. Ese es el dolor del que está hablando. No solamente del dolor físico, de ay, me duele porque me lastimé. No, todo este dolor. Entonces, punto número 1, otra vez, para recapitular: la pobreza, la escasez, la miseria, la falta de trabajo, el no me alcanza. Punto número 2, cualquier dolor, sobre todo el dolor del alma, porque el dolor del alma no se cura con pastillas. El dolor del alma solo lo cura Dios. Tristemente, pero mucha gente está dolida de su corazón. Y cuando tú te dueles y te resientes porque algo te hicieron mal, ¿sabes qué? Corres el riesgo de caer en amargura. Una tristeza continua te va a llevar al resentimiento, a la falta de perdón y a la amargura. Por eso Dios, Jesucristo, insiste: líbranos del mal. Pero les digo en griego, si se entiende. San Lucas es quien escribe esto, y San Mateo también, el Padre Nuestro, lo escriben en griego, los dos. Ahora, mire, tercer punto, ya le dije, primero, le dije escasez, pobreza, miseria. Segundo, dolor, el dolor del alma, el dolor físico, claro que sí, líbranos, Señor, del dolor. Y tercero, ¿qué es? Líbranos de la muerte repentina, de la enfermedad que nos puede matar, ¿sí?, la muerte física, pero sobre todo, y voy allá, la muerte espiritual. La muerte física, pues todos vamos a llegar allí. Lo único que pedimos es: Señor, que no sea repentino, que me alcance, que me des tiempo, ¿sí?, de pedirte perdón, por lo menos,
sí, de ponerme a cuenta contigo y con la gente a la que amo, o la gente que me ama, según yo. Dame chance de eso. Y la segunda parte de la muerte es la muerte espiritual. Esta sí está grave. Porque Jesús dijo, teman a los que les pueden, dice, llevar al infierno, no a los que le maten físicamente. Esos no, hombre. Témanle a aquellos que sí los puedan separar totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual, sí, el pecado, la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual. Por eso insistimos tanto. En un mundo caído como el que vivimos, en un mundo donde el pecado sobreabundó, donde la inmoralidad en todos los campos, la corrupción, sí, está al 100%. Llevamos mucho riesgo de una muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación total de Dios. Nunca estaremos o viviremos en su presencia. Esa es la eternidad, es relativa, sí, pero es estar en su presencia. Conocer a Dios, estar con Dios. Esa es la vida espiritual. Pero si nosotros, por lo que usted mande, no hacemos caso de esto, porque lo tomamos en poco, porque decimos, eso es para los viejitos, o eso es para la gente religiosa. No, perdóname, pero esta es una advertencia, y sobre advertencia no hay engaño. O nos volvemos hacia Dios, el autor y consumador de la fe, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no la muerte. Entonces podremos haber entrado en la bendición de Dios y se habrá cumplido el propósito de Dios, como se cumplió el profeta, la voz profética de Eliseo por mandato de Dios. Échale sal a los manantiales y nunca más volverá a ser aguas malas. ¿Sabe qué es lo que usted y yo necesitamos? A Cristo en nuestro corazón para tener la vida eterna, para tener la salvación y la vida eterna. Necesitamos, como dijo San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Sí, es cierto, todavía estoy vivo y todavía me muevo y todavía me duelen muchas cosas, sí, pero lo vivo por fe, porque yo estoy creyendo que en Cristo soy más que vencedor. Y él todavía se atrevió a decir algo más tremendo en Filipenses 1:21. Él dijo, para mí el morir, para mí, como dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es en Cristo y el morir es una ganancia, hombre. O sea, el cristiano no debe temer a la muerte, porque solamente es un paso hacia una ganancia. Y Jesús dice, cuando estén allá en la presencia del Padre, va a decir, venid benditos de mi Padre. ¡Wow! En lo poco fuiste fieles, los pondré delante de mucho. En los tiempos finales, el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Me llama la atención como dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25. Dice, no dejando de congregarse, no se dejen de congregar, o sea, congréguense pues en positivo, asistan a la iglesia, lean la Biblia, oren, ¿sí? Congréguense.
no dejando de congregarse, como algunos ya se acostumbraron, tienen por costumbre. Más, dice, más, o con un imperativo, más ahora que los tiempos son malos, que el tiempo, el fin se acerca. Por eso, ahora es cuando, con mayor razón, podría decir, en alguna otra versión, con mayor razón tenemos que volvernos hacia Dios. Y sí, vivir vidas en espíritu y en verdad. Vidas que le agraden a Dios. Que caminemos en verdad y santidad, como dice el libro de Efesios. Despojándonos, dice el libro de Efesios, despojándonos de todo aquello, dice que fue el viejo hombre, la vieja naturaleza, dejando atrás el pecado y la maldad. Volvámonos hacia Dios. Seamos de corazón íntegro, recto. Sí es cierto, hoy hay mucha corrupción, pero nosotros tenemos que ser íntegros. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios le bendice. Déjeme ir a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Un Café con Dios. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer Ahora al fin puedo entender que para Cristo nací. Desde el vientre de mi madre me escogió para servir. Y aunque muchas cosas malas en mi vida yo viví, fue por su misericordia que no me dejó morir. Caminando y titubeando sin saber a dónde ir, arrastrando yo mis cargas, Cristo me miró venir. Me dijo: dame tus cargas, yo las llevaré por ti. Arrepiéntete de todo y camina junto a mí. Yo te daré nuevas fuerzas, no desmayes, ven aquí. Ahora sé que a nada temo, Él camina junto a mí. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Regresamos, queridos amigos, Un Café con Dios. Una reflexión acerca de la palabra de Dios, pero que realmente nos sirva, que tomemos o que aprendamos lo que Dios está hablando en estos tiempos, a través de su Biblia, a través de su palabra, a través de la voz de Dios. Gracias a los que siguen en contacto con nosotros. Martín Vázquez dice que tengan un bendecido martes y gloria a Dios por este día. Dice Héctor Hernández: Dios le bendiga, pastor. Dice: estamos aquí vivos por la gracia de Dios y por su amor y su justicia. Y Liliana Rodríguez: buen día Liliana.
Marta Patricia Salim Estrada, líbranos del mal. Qué interesante, para que no nos haga daño el enemigo. Exactamente es eso, para que no es que nosotros nos dañamos, es que el enemigo es el que trata de dañarnos. Elvia Almazán, buen día, Pastor Elías. Janine Flores dice, Dios le bendiga. ¿Y cómo está mi beba por allá? Dios les bendice. Estaba yo viendo esto de lo de Eliseo y me impresiona cómo la Biblia respalda esto que hizo Eliseo, porque es la palabra de Dios. Dice, entonces dijo él, traedme una vasija nueva y ponedla, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Dios. Mire, cuando el profeta oye la voz de Dios, sí, y por eso son los profetas, así ha dicho Dios. Probablemente usted y yo no somos profetas. Yo le digo, yo no lo soy, y ni quiero serlo tampoco, pero sí tenemos la palabra de Dios que declaró el profeta. Y él dijo en este versículo 21, así ha dicho Dios. ¿Qué dijo? Yo sano estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Así ha dicho Dios para esta nación. Dice, yo sano estas aguas. No habrá más muerte ni más enfermedad. Hemos sufrido como nación dos de las situaciones más difíciles que este país había pasado. Sé que hace 100 y tantos años hubo una revolución y mucha gente murió. Usted sabe todo eso. Pero que en una época de paz como la que estábamos viviendo, viniese una pandemia, una enfermedad a destruir la sociedad. Porque el hecho de que hayan muerto los que, según el testimonio que le dije que se publicó el jueves pasado, en todos los periódicos, ahí está en internet, también usted puede ver, más de 800,000 muertos. Y yo le digo que gente que a mí me consta bien preparada, como el maestro Julio Frank, hijo del maestro pediatra de nosotros, Silvestre Frank, hoy rector de la Universidad de ¿cómo se llama? De Miami, de la Universidad de la Florida. Él dice que fueron 1.600.000 muertos. Eso, quiera usted que no, a todo México nos afectó. ¿A quién nos afectó más? A los que no teníamos el recurso o que no tuvimos la posibilidad de ir a un buen hospital. ¿Sí? Los costos eran altísimos, no se los voy a decir, pero te cobraban antes de ingresar a tu paciente cantidades estratosféricas en los hospitales particulares. Y en los hospitales de gobierno no había ventiladores suficientes. No hubo. Por eso dijeron, permanezcan en casa. Y en casa se morían. Y cuando tenían que salir, ya que estaban muy graves, ya nada más iban a morir o en la ambulancia o en el pasillo de urgencias de un hospital. Fue terrible, terrible. Yo le dije, dos cosas pasaron en esta nación. Por eso somos afectados. Yo no sé a usted quién se le murió un familiar. En el caso mío, yo perdí mi padre, mis amigos, compañeros doctores,
compañeros pastores. No, estuvo todo tremendo. Amigos, parientes lejanos. En todos lados parecía Egipto en la plaga número 10. Dice que se oían los llantos por todas las ciudades, porque los primogénitos de Egipto habían muerto. Es triste recordar, pero es más triste no tomar decisiones, ¿sí?, consecutivamente a esto que pasó. ¿Cómo te atreves a decir que esto te viene de maravilla? Lo dijo de otra forma. Nuestras autoridades sanitarias perdidas en la ignorancia de cómo manejar una pandemia como la que tuvimos que pasar. Bueno, ok. ¿Cuál es la segunda parte? Porque es la primera, pero la segunda prueba, como ustedes digan, la segunda desgracia de México, no es económica. No, la segunda desgracia, si me apuran tantito, es la vida también. Y vino la muerte. Sí. 180 y tantos mil muertos, ¿sí?, por violencia. Me dicen, es que ya no hay tanta violencia, aunque hay más muertos. ¿Cómo se explica eso? O sea, eso es estar mal de la cabeza. Las muertes vienen por la violencia, no son independientes. Y pasó esto, los desaparecidos, se hablaban de 100,000, otros 100,000. Hay quien dice las menores cifras, 50,000. Yo no sé cuántos, pero sí sé que hay más de 250,000, o entre 230 y 250,000 desaparecidos, muertos. O sea, desaparecidos, digo que desaparecieron del mapa, ya sea que los mataron o que están perdidos. Sí. Entonces, ese es el producto de las aguas malas. Las aguas que producen muerte, que producen enfermedad. La tierra es buena. Nuestra nación, la gente de México, es buena gente. Es de un corazón noble, es un corazón generoso. Yo pude ver en el sismo de 1985, la gente apoyó a la gente. Las personas se apoyaban unos a otros. Fuerzas de la naturaleza han destruido algunas ciudades, pero la gente se levanta porque se apoyan unos a otros. Nuestra nación es generosa, es de un corazón generoso. No permitamos que la maldad entre en nuestro corazón. Yo le dije, la enfermedad espiritual va a hacer que nosotros tengamos resentimiento. ¿Por qué? Pues porque sí nos afectaron, sí nos perjudicaron. Rechazo, envidias, maltratos, sí, nos fue mal. Pero no tenemos, dice la palabra de Dios, que Dios nos va a perdonar si nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. La vida sigue, amados, para aquellos que realmente creen en Cristo y que dicen, yo voy a perdonar. Yo decido, porque es una decisión, perdonar y no morir en esa situación.
separados de Dios, estamos perdidos. Hoy, la depresión, la tristeza, la amargura del corazón son síntomas manifiestos ¿de qué? De una enfermedad espiritual que se llama pecado. A lo mejor dice, está haciendo mucho énfasis sobre esto. Es que esto es lo que necesitamos. Dejar esas cosas que nos perjudicaron tanto. Estos temas probablemente no son populares, pero son trascendentales. Si queremos trascender, es decir, pasar de nivel y llegar al nivel espiritual que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que hacerlo, tomar decisiones, pedir perdón, arrepentirnos, creer en Cristo Jesús y ser obedientes a su palabra. Así de sencillo. Porque de la otra forma, pues vamos a andar arrastrando la cobija, como se dice, ¿no? Vamos a estar en tristeza, en soledad, en angustia, en desesperación. Ese es el denominador común de la gente, de las personas separadas de Dios. Por eso decíamos, dos males vinieron a México, a nuestra nación: la pandemia y a otras naciones también. La violencia, la muerte y la mentira. Punto 3. La mentira, obvio, la mentira trae corrupción. Sí. Trae falta de integridad. La Biblia dice, Salmo 84, versículo 10, dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Obvio, lo contrario también es cierto. Dios quitará la bendición, el bien, a los que andan en corrupción. Le dije, esto es una advertencia. Yo no soy quien para que usted diga, no soy nadie, pero la palabra de Dios aquí está. ¿Y de dónde va a venir la sanidad? De las aguas de Cristo, de Dios. Mire, termino leyéndole el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, después me mostró, está hablando San Juan. Jesús dice, me mostró, él fue el que le muestra, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde viene la sanidad? ¿De dónde viene la bendición? De Dios. Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! Dios tiene la bendición para cada mes, para cada día, para cada minuto. ¿De dónde va a salir esa bendición? De Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acérquese a Dios, crea en el Señor Jesucristo y usted tendrá vida eterna. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, Cristo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La palabra de Dios produce sanidad. Dice el Salmo 7, versículo 20. Dios nos mandó la palabra. Salmo, déjense lo leo porque ya terminamos, pero
Deme tanta chance, aquí estoy, en Salmo 107, 20. Dice, dice el 19, pero clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Queridos amigos, yo os declaro esta palabra es verdad para México y para tu vida y la vida de tu familia. Él envía su palabra y te va a sanar y te va a librar de la ruina, de tu ruina. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que esta palabra sea verdad y que suceda en el corazón de la gente que va a escuchar este mensaje, pero que lo multipliques de una manera sobrenatural y que la bendición sea para todos aquellos que han creído en ti y los que lo harán en los próximos días, meses y años. Bendice a esta nación, Señor. Líbranos del mal, líbranos de la muerte, líbranos de la enfermedad. Sana nuestras aguas, sana nuestras vidas, sana nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir el ministerio, hágalo. Dios le bendecirá a usted. Pero mientras tanto, hágame un favor, sonría porque la vida es bella. Sí, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo,